del ingreso del trabajador, generando un daño inclusive en lo que eran las prestaciones sociales. Así que ahora resulta que se ganan apenas $5. Si no estás en el plan de la patria, sencillamente si no estás inscrito allí no vas a recibir esos bonos, y al final esa bonificación lo que termina demostrando es que Venezuela necesita un cambio definitivo, porque en la medida en que no se dignifique el salario de los trabajadores, sencillamente la gente trabaja prácticamente por nada. Hace años fui acusado de traición a la patria por haber propuesto la dolarización del salario. Y hoy lo que seguimos teniendo de un venezolano que sigue ganando 130 bolívares al mes, que es para nada, dolarizan los bonos, pero no salarizan estos bonos, que es al final lo que la gente está necesitando. Y la reacción es exactamente la que has visto en la calle y la que comenta todo el mundo. La gente se siente humillada, se siente ofendida, se siente indignada, y es producto de un mal manejo del asunto económico por parte de quienes ya tienen 23 años en el poder, y es una muestra clarísima de la importancia de que podamos lograr un cambio en el proceso electoral presidencial. Es necesario que la gente cuando trabaje pueda recibir un salario digno, que le permita vivir bien, que le permita progresar, que le permita cubrir sus gastos, y lamentablemente hoy tenemos unos, si no el que más, salario más bajo de toda América Latina, y es una vergüenza y es absoluta responsabilidad de quienes están en el poder. El tema salarial, que es tan sensible, ¿cuál puede ser, desde tu opinión, el costo político y quizá voy más allá, el costo electoral que puede tener para Maduro? Mira, yo creo que el costo electoral es todo lo que hacen. Es un fracaso absoluto de un régimen que durante 23 años ha sido muy malo, pero que en los últimos años en los que ha estado Maduro ha sido peor. Ha sido la época en Venezuela en la que más ingresos producto del petróleo hemos tenido. Ha sido la época en la que durante más tiempo los precios del petróleo han estado más altos. Y entonces lo que ocurrió fue que la caída de la producción se cayó porque acabaron con las empresas, expropiaron a todo el mundo, atacaron a la iniciativa particular y privada, se aislaron del mundo, hubo violaciones en términos de libertades y de derechos humanos que generaron toda una suerte de sanciones contra el país que en definitiva no solamente tienen un costo electoral, porque eso no es lo más importante, tiene un costo social sobre el venezolano común, que muchos de ellos han decidido irse del país, atravesar la selva del Darién, algunos perdiendo la vida, siendo expulsados de un país que no les da oportunidades. Por eso el cambio es tan importante, y además del cambio es tan necesario que exista un proceso serio de negociación en Venezuela para que, a pesar de las diferencias, podamos llegar a un acuerdo donde pongamos como centro y como objetivo principal la situación de los venezolanos, para que tengamos elecciones libres, para que tengamos libertad económica, para que podamos tener un reencuentro entre los venezolanos que están pasándola mal y una expectativa de un cambio definitivo que pueda traer progreso a los venezolanos. Ahora, Tomás, nos queda un minuto para ir al corte, pero quisiera entrar en materia con la Conferencia Internacional sobre Venezuela. ¿Cómo evalúas los resultados? ¿Creo que ha sido positivo? ¿Se cumplieron los objetivos de la Conferencia Internacional? Mira, el hecho de que después de varios años, que en los que no había habido ningún encuentro entre países sobre el tema de Venezuela, más allá de posiciones unilaterales de algunos países, y se hayan encontrado 20 países en Bogotá, y que los 20 países hayan concluido que en Venezuela hay que retomar este proceso de negociación cuanto antes, que hay que buscar tener elecciones libres con un cronograma electoral, pero además que se atiendan las recomendaciones de la observación que la Unión Europea hizo sobre las elecciones del año 21, las elecciones regionales, que además se acepte que en la medida en que se vayan conquistando garantías en derechos humanos, derechos civiles, políticos y electorales, deben también liberarse, flexibilizarse las sanciones que hoy ocurren sobre Venezuela. Yo creo que es muy importante, porque es una clarinada sobre la necesidad que tenemos los venezolanos de resolver entre nosotros los problemas que hoy estamos teniendo. Sí es verdad que lamentamos que dentro de la declaración final no haya habido una mención sobre los presos políticos y la liberación de los presos políticos, y que cese esa figura horrible de persecución a quien piensa distinto, pero creo que es un avance muy importante en lo que tiene que ver del mundo hacia Venezuela. Del mundo hacia Venezuela, y uno lo que espera es que haya una reacción sobre este tema, sentándonos de una vez en una mesa de la que nunca nos debimos haber parado, porque el tiempo que pasa es vidas que se pierden, es enfermedades que se profundizan, es un daño social que está ocurriendo, y que nosotros tenemos la obligación como personas que estamos preocupados por los venezolanos de resolver en el menor tiempo posible. Dos preguntas clave.